Álvarez nos va a introducir en este apasionante mundo de Pablo Escobar, que fue también retratado, vamos a preguntarle al entrevistado, que es su sobrino, de diferentes maneras. Hay que ver si reales o no, si exagerados en algunos puntos o no. Ya vamos a ver, porque series sobre Pablo Escobar hemos visto un montón, películas inclusive. Pero contanos, Nahuel, ¿quién es la persona con la cual vamos a hablar? Mira, en primer momento le quiero agradecer a Diego Maggio, al doctor que tenemos en el piso. A través de él es que logramos llegar a Nicolás Escobar. Nicolás Escobar es el sobrino mayor de Pablo Escobar Gaviria, quien tiene la historia real, no una serie, le contaron, lo leí en un libro. Él fue parte del clan Escobar, él orgulloso de su apellido y está muy bien, no me parece mal. Lo he visto en varias entrevistas, un hombre que no le escapa al bulto, un tipo que quiere hablar con nosotros y contarnos quién fue Pablo Escobar Gaviria, quién es la familia Escobar en Argentina y qué es lo que hace él hoy desde Medellín con su museo de Pablo Escobar. Así que creo que lo tenemos en Zoom. A ver, tenemos a Nicolás. Ok. Digo, ahora también hay una, perdón, abuela, hay una serie que se llama Sobreviviendo a Pablo Escobar, que se estrenó hace muy poco también. Digo, como que sigue vigente, ¿no? Esto de contar toda la vida, la historia de Pablo Escobar a través de diferentes referentes. En este caso, en la serie hay uno que cuenta la historia justamente y que parece haber sido muy allegado de Pablo Escobar, como uno de los sicarios más apegados y más famosos, de confianza. Pero justamente. todo eso lo vamos a hablar, vos te estás refiriendo a Popeye. Sí. Después lo hablaremos con Nicolás. ¿Quién fue Popeye? Porque puede estar de acuerdo o no. Que hay verdad y que hay mentira. mentira, Que hay verdad, ¿no? que hay mentira, hay otra cosa. Imagínense ustedes una cosa. Estamos hablando que el 2 de diciembre del 93 murió Pablo Escobar Gaviria. ¿Sí? Del 93 a la fecha han pasado un montón de cosas, un montón de mitos, un montón de verdades, series, gente que se mete en el medio como para confundir. Yo le preguntaría por qué él no cambió su apellido como hizo el hijo de Pablo, como la familia de Pablo Escobar, cambió todo su apellido, los que viven acá en Argentina. Le preguntaría quién fue M&M. M&M fue un personaje, cuando él estuvo detenido, es un personaje de la ETA. Quiero que me explique quién es M&M. Quiero que me explique qué pasó cuando a él lo secuestran. A él lo secuestran la policía de Colombia y todo lo que ha tenido que vivir. Claro. Vamos a hablar de los túneles, vamos a hablar de las caletas, vamos a hablar de cuando iban a buscar cómo él logró para sacar a Pablo para otro lugar por un túnel. Hay un montón de temas interesantes que él nos va a contar en primera persona. ¿Por qué no nos olvidemos? Esto empieza así. Cuando Pablo Escobar empieza robando, ¿sí? Pablo Escobar empieza con la delincuencia, con una moto. Nicolás después nos va a explicar muy bien. Y hasta la inteligencia esa de que la mitad negra y la mitad roja. Y después se dedica al mundo narco. ¿Qué vivió toda esa familia? Porque entiendo que el peso de llevar el apellido Escobar hasta hoy día debe ser complejo. Claro. Bien. Así que nada. Ahí lo tenemos, lo estamos viendo a Nicolás Escobar directamente desde Colombia con una avioneta detrás suyo. Nicolás, ¿cómo le va? Buen día. Desde Argentina los saludamos Verónica, Nahuel, Mauricio y todo el equipo. Para todo el panel que se encuentra en este momento, un saludo muy especial, pero en especial, muy en especial a todo ese grupo que está detrás de cámaras, que maneja el switcher, que es prácticamente las personas que nunca saludan. Y cómo no, también a todo ese hermoso pueblo argentino, un saludo muy especial desde mi museo en la ciudad de Medellín, Colombia, que siempre tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Bien, Nicolás, usted justo ha dicho lo primero que le queríamos consultar, ¿no? Dice, desde mi museo. ¿De qué se trata el museo? Estamos viendo una avioneta detrás suyo. Cuéntenos, por favor.
El museo que tengo abierto en la ciudad de Medellín es un museo donde cuento la historia desde el punto de vista familiar, donde constantemente estoy trayendo niños de las comunas para enseñarles que el narcotráfico no es lo que muestra las historias de Hollywood, porque Hollywood nos vende una vida maravillosa, llena de millones, pero como termino en el museo con dos frases. La primera: el dinero fácil no dura, y la segunda: lo ilícito te lleva a dos caminos, la cárcel o el cementerio. Y les cuento también que Pablo, con 44 años y un día de vida, uno de los hombres más tetramillonarios del mundo, murió. ¿Para qué muerto con tanta plata? Claro, o sea, usted a los niños los concientiza de alguna manera, ¿no? No hagan esto porque puede terminar acá, o así la cuestión. Exactamente, a eso me dedico, y no sé si de pronto alcanzan a apreciar en la parte trasera, estoy viendo uno de los Mercedes, o están viendo ustedes ahí, sí, uno de los Mercedes en los que le hicieron uno de los atentados más fuertes a Pablo en 1982, y les muestro que esa es la vida que normalmente están llevando las personas cuando se meten en el mundo del narcotráfico. Intento concientizar a los muchachos para que no le crean a las películas hollywoodenses que dan tanto permiso en Colombia para que las graben y con las cuales no estoy realmente en absoluto de acuerdo. Claro, lo que usted está diciendo entonces indirectamente es que todo lo que hizo Escobar estuvo mal. Digamos que esa clase de vida no es la correcta. En cierta manera usted no avala toda la historia de Pablo Escobar, de su tío. Ojo, no estoy diciendo eso. Avalo todo lo bueno que hizo. 6.250 casas regaladas a las personas más necesitadas de Medellín. Viniera el dinero de donde viniera, pero fueron donadas. Intentar hacer las 2 mega universidades en la ciudad de Medellín con estudio gratuito para todas las personas, que no lo autorizó el gobierno, porque acá los únicos que están autorizados para dar educación gratuita es el Estado. Eso sí lo avalo. Lo que no avalo es ya lo que viene, la guerra y todo eso, que es lo que yo le muestro a la gente, y al final los que más salimos sufriendo somos las familias. Al fin y al cabo, quien está metido en la guerra disfruta la guerra, pero quienes estábamos al margen de la guerra éramos los que sufríamos los atentados de sus enemigos. Nicolás, yo le quiero preguntar, porque bueno, usted nos está relatando la historia, la vida, lo que significa el narcotráfico, digo, desde lo llano, ¿no? Lo más terrenal. Pero cuando prendemos la televisión, aquellas personas que hemos visto la serie de Pablo Escobar, hoy por hoy está vigente una que dice Sobreviviendo, que se llama Sobreviviendo de Pablo Escobar. ¿Cuál es su opinión, cuál es su crítica o no respecto de estos capítulos que se dan a conocer a través o quieren mostrar la vida de Pablo Escobar? ¿Está de acuerdo o no? Yo tengo un canal en YouTube que se llama Soy Escobar, la historia continúa. Ahí me he dedicado a desmentir toda la cantidad de falsedades que salen en estas series que sacan. La verdad es que no he alcanzado a terminarlo, porque es que son tantas las mentiras que yo empiezo a leer un libro, incluso el mismo libro de un personaje muy, muy conocido allá en Argentina, el señor Marroquín, hijo de Pablo, y empieza uno a leerlo y encuentra tantas mentiras que yo creo que no alcanza uno a llegar ni siquiera a la 10ª hoja, porque es que hablan tanta estupidez que uno se siente bastante incómodo, sobre todo a uno que le tocó vivir la historia ahí, de mano, en primera fila. Nicolás, buen día, Nahuel te saluda. Primero, gracias por la entrevista. Cuando decís marroquí, ¿por qué crees que el hijo de Pablo Escobar y la familia cambió su apellido? ¿Ocultan su historia? Como vos mostrás la historia, y yo te he escuchado mucho y te he visto mucho en tu canal, digamos, vos nunca vas a negar las muertes que hubo, la guerra del Estado contra Pablo y Pablo contra el Estado, la guerra Medellín-Cali, tu secuestro que tuviste. Es decir, yo quiero que me cuentes quién es la familia Escobar realmente, la que vos viviste allá. Yo sé que fuiste a Suiza, sé que fuiste a un reinado y te escondió allá tu papá, que a tu papá fue el que le dieron la carta bomba y que por eso Pablo lo agarra con él y se lo lleva. Es decir, un poco de tu historia conozco, pero quiero que le cuentes a la gente quién fue realmente Pablo Escobar y la guerra interna Estado-Pablo Escobar.
Bueno, la guerra fue una guerra muy brava. Yo creo que la guerra empezó más fuerte. Es cuando Pablo no quiere dar la oportunidad a los políticos de que haya corrupción. Pues tenía tanto dinero que no necesitaba que hubiese corrupción. Pero de ahí arranca la muerte de Rodrigo Lara Bonilla y yo creo que ahí se destroza ya la vida familiar y empieza la vida de la guerra. En ese lapsus también empieza la guerra contra el cartel de Cali. Terminan uniéndose más de 18 grupos para poder acabar con la vida de Pablo. Pablo somete al Estado colombiano, es la única persona en el mundo, un solo ser capaz de cambiar la constitución política de un país, pone de rodillas al presidente o expresidente Gaviria, le entregan una de las fincas de él donde le colocan protección alrededor. Nunca existió ninguna tal cárcel en la catedral, era una finca de recreo de nosotros, la cual simple y llanamente pues pone la policía en la parte de afuera y el ejército, perdón, policía no, ejército e IMPEC para que vigilen y que no vayan a ingresar los enemigos de Pablo. Pero nunca hubo ese sometimiento que mostraron y que le hicieron creer al resto de las personas. Y ahí empieza la guerra contra los Moncada, que asesinan a los Moncada y a los Galeano, y se viene ya una guerra contra todo el Estado. Todos los narcotraficantes conforman un grupo llamado Los Pepes que lo manejaba la policía, y el 17 de mayo termino secuestrado por ellos, torturado por ellos y 2 de mis trabajadores mochados en pedazos por motosierra. De ahí empieza un recorrido en mi vida de más de 17 países del mundo intentando ingresar a ellos. Incluso tuve la oportunidad de estar en Argentina, en Mendoza, en esa oportunidad, en 1993, Santiago de Chile, hice el paso de los Libertadores, me regreso, cuando regresa me quieren capturar y asesinar a mi familia, también allá me iban a hacer un atentado. Tenemos que salir porque nos expulsa Chile, recorremos prácticamente muchísimas partes del mundo, terminamos en Alemania, pasamos a Inglaterra, de Inglaterra a España y en España viviendo en Marbella, donde nace mi hijo Daniel. Me doy cuenta el 2 de diciembre en el 4º piso de mi casa en Marbella que Pablo ha sido abatido. Empiezo a revisar, después de que llego a Colombia, cómo fue abatido. Veo también el libro que escribe el señor Marroquín, donde dice que mi abuela Hermilda entrega a su propio hijo para que termine asesinado, pero me doy cuenta que quien llamó y estuvo hablando con su padre durante muchísimo rato esperando a que pudiera llegar la policía es el mismo hijo. Entonces, tantas cosas que uno analiza, tantas cosas que uno ve, tantas cosas que uno escucha, pero la realidad vista después de tanto tiempo, después de poder pensar, analizar, revisar, son tan diferentes a lo que cuentan, que la historia, por eso me he dedicado yo a contarla acá en el museo de la ciudad de Medellín. El doctor Maggio quiere hacer también una consulta. Sí, Claro. Nicolás, buen día. Quería puntualmente saber, acá en Argentina hemos leído el libro de Sebastián Marroquín y de María Isabel Santos, como se llaman acá en Argentina. ¿Cuál es el encono que usted tiene con ellos? ¿Por qué desmiente que han venido acá pobres a buscar trabajo y una nueva vida? En el libro, puntualmente, María Isabel Santos cuenta que se juntó con el cártel de Cali y no se quedó con un solo centavo y le devolvió todo el dinero, los cuadros, las joyas, las propiedades, las haciendas. Quería que nos cuente un poquito de esto. Mire, yo a los Marroquín, a la esposa de Pablo y a Juan Pablo siempre he dicho que son las pobres viejecitas. Yo les quiero decir, yo no tengo necesidad de trabajar si quisiera durante el resto de mi vida de solo lo que me dejó Pablo. Si a mí me dejó lo que me dejó Pablo, ¿qué podemos decir de su esposa y de sus hijos? E incluso lo último que se les entregaron, que era especial para la niña, para la hija de Pablo, para Manuela, fueron más de $2 millones específicos solo para estudio. Pero la cantidad de obras de arte robadas al resto de enemigos que se llamaban botín de guerra, siempre fueron entregados obras de arte y joyas a la esposa de Pablo. Y a Juan Pablo, pues todos los carros que tenía Pablo en colección adicional a los que quemaron, que eran cientos de carros de altísima gama. Entonces todo eso
ya cuando yo empiezo a escuchar que no tienen dinero, que no tienen con qué subsistir, que tienen que vender un librito para poder vivir, ya eso lo empieza a uno a hacer sentir incómodos. Pero como le he dicho en mi canal en muchísimas oportunidades, que es un asesino que está escondido en Argentina, lo he retado a que venga y me denuncie en la fiscalía porque me di cuenta estando presencial, no porque alguien me haya contado, presencial, que mandó a asesinar personas, que torturó delante de mí personas, que creó un grupo llamado Los Ricos También Lloran, siendo un niño de 12 años que salía a violar a las niñas y a las muchachas en la ciudad de Medellín, que salía a dispararle a los niños con rifles de aire para jugar a puntería como si fueran animalitos u objetos a los cuales se les podría disparar. Entonces todo eso, y vuelvo y digo públicamente, lo reto y los invito a ustedes a que lo inviten a él y que nos sentemos ante un polígrafo para poder demostrar quién está diciendo verdad y quién está diciendo mentiras, y que vuelvo y lo digo acá públicamente ante todos ustedes en Argentina, de que lo invito a que me denuncie en la fiscalía si estoy diciendo una sola mentira. Y esto lo vengo diciendo desde hace más de un año para que se sepa la verdad de este personaje que se ha metido en Argentina y desde allá se ha dedicado también a amenazarnos a nosotros. Pero le envío por acá este mensaje al señor Marroquín, que no le tengo miedo ni a él ni a la muerte. Al único que le tengo miedo es a Dios. Y eso que no le tengo miedo, espero algún día poder estar al lado de él. Señor Escobar, también usted nos comentó que había testigos de movimientos de dinero en Suiza. También usted participó, y quiero aclararlo que lo conozco a usted a través de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, que le ha reconocido a usted la labor solamente en la lucha por la verdad. Y también usted vive denunciando que la pista de los aviones de Pablo Escobar la autorizó la aviación civil colombiana. Ahora hay una serie nueva, muy nueva, Matarife, en la cual usted también hizo referencia en algunos videos. Pero, ¿qué nos puede contar de los movimientos en Suiza que usted ha detectado o ha llegado información? Sí, mira, los movimientos en Suiza los realizaba prácticamente o en su gran mayoría una persona llamada Tony Perejón, que espero en alguna oportunidad ustedes puedan escucharlo para que se den cuenta de la cantidad de cosas que se realizaron por medio de la familia Marroquín, hoy en día así llamados, en Suiza, para que ustedes conozcan un poco de esa historia. Sobre las pistas de aviación, fueron muchísimas las pistas que le dieron la autorización a Pablo directamente el Estado colombiano. En ese entonces, pues quien manejara o fuese el encargado de ello fue quien autorizó, eso era en su época quien firmaba, es su cuestión. Pero hablando específicamente del señor Marroquín, que dice que no tiene dinero, me gustaría que en algún momento ustedes tuvieran la oportunidad de entrevistar al señor Tony Perejón para que ustedes se den cuenta cómo malgastaban el dinero y cómo botaban los millones de dólares como si fueran papelitos de juguete, o más bien el dinero del monopolio, que es para uno jugar con él. Sí, estamos hablando con Nicolás Escobar, que es sobrino de Pablo Escobar Gaviria, directamente desde Colombia, vía Zoom. El papá de Nicolás era hermano de Pablo Escobar, para que tengamos una idea, ¿no? Javier Isluqui también con una consulta. Javier. ¿Qué tal, Nicolás? Y justamente te quiero preguntar por ese vínculo directo que tuviste con Pablo. ¿Cómo era en el día a día? Porque, según lo cuenta la historia, había un Pablo bueno y un Pablo malo, digamos. Uno que era un tipo súper popular, que ayudaba a la gente pobre, carismático, cercano a la gente, y otro que al mismo tiempo era uno de los delincuentes más buscados del mundo y que mandaba a matar a la gente a sangre fría. ¿Cómo era ese vínculo con él y si conociste estos dos Pablos vos de manera directa? Mira, yo tuve la oportunidad de conocer a Pablo en todos sus aspectos, y te voy a decir algo que siempre me impresionó de él y que admiré de él, y era su tranquilidad en los peores momentos. A ustedes que son tan amantes del fútbol, incluso recuerdo una oportunidad que llegaron los trabajadores a contarme, veníamos subiendo, la policía detrás de nosotros, y él se quedó esperando a que cobraran un penalti para poderlo escuchar en el radio, porque cuando empezamos a descender se iba la onda del radio. Él se devolvió a escuchar el penalti. Tenía una tranquilidad
pasmosa, una capacidad de asumir el problema que viniera o la cantidad de millones que ganara en un solo negocio, con la misma paz, con la misma tranquilidad, siempre era el mismo. Y tenía algo muy hermoso y era, al menos a nosotros como sobrinos, jamás nos regañaba, siempre utilizaba unas historias para podernos hacer entender qué era lo bueno y qué era lo malo. Sí, y en el aspecto malo de él, digamos, en todos los crímenes y demás, también lo conoció, dice. Sí, también lo conocí. Te voy a contar también algo que es importante que se sepa. Acá hubo una bomba que explotó en donde la Plaza de Toros. Ese día mi familia casi muere ahí. Yo indignado porque el carro de mi madre quedó volteado. Yo indignado subí donde Pablo a hacerle el reclamo que cómo se le ocurría colocar una bomba que mire que casi mata a su propia familia. Él me dice, no fui yo quien la puso. Fue Comanche por la muerte de su patrón, que eran los Prisco, porque la policía lo había despedazado, era la costumbre de ellos hacerlo. Entonces ellos en represalia pusieron la bomba. Le digo, bueno, Pablo, pero si usted no fue, ¿por qué no sale y dice, hermano, que usted no fue? Y me dice, porque si uno coloca una bomba, esa bomba va a hacer la misma cantidad de tiempo cuando la policía o la fiscalía lo esté juzgando a uno o un juez lo juzgue. Lo mismo va a ser si manda 1 kilo o 10 millones de kilos. Entonces, uno veía que había también muchas cosas que él hizo, porque no fue un santo, pero también muchas cosas que hicieron sus trabajadores que metieron a Pablo y también muchísimas otras que el mismo Estado hizo para poder que les diera dinero el gobierno americano, que nada tenían que ver con Pablo, pero que Pablo tenía como política jamás salir a desmentirla. Entonces, por eso te digo que la historia de Pablo es una historia que una es la que cuenta el Estado, los medios de comunicación, y otra la que nos tocó vivir a nosotros al lado de él. Nicolás, Mariano Gandini te habla, ¿cómo te va? La consulta es el vínculo de Pablo Escobar Gaviria con la República Argentina. ¿Quiénes eran los amigos? Si venía a la República Argentina, Pablo, y siempre se habló de un vínculo con Diego Maradona. ¿Lo tenía, era real, con algún otro personaje de la República Argentina? Voy a moverme por acá un poco. No sé si alcanzan ahí a ver un poco en la imagen. Sí. Ahí estamos viendo a René Higuita, exactamente. Sí. Ahí está. Ahí está Maradona. Ahí está Diego. Maradona. Exactamente, ahí está Maradona. Pablo siempre fue hincha del Deportivo Independiente Medellín, que es este que ustedes están viendo acá, pero acá también podemos ver un poco la historia. Este que está acá es a ver cómo les digo, todos los futbolistas que jugaban en el Nacional le mandan este póster que ustedes ven detrás de mí. Sí. Ahí está firmado por todos ellos y dice, con el más sincero recuerdo de la escuadra verdolaga para Pablo Escobar de la escuadra verdolaga. Pablo, y traigo a colación lo del fútbol porque yo sé que ustedes son bastante amantes al fútbol. Pablo era gran amigo de Maradona. Lo admiró siempre el fútbol de ustedes. Siempre que jugaba Argentina era fan de los equipos de ustedes. Tenía muchos amigos en Argentina y no recuerdo los nombres, no sé cómo se llaman, pero sí sé que había una ruta de narcotráfico que salía de ahí directo hacia Australia. Paraban en una isla asiática y de esa isla asiática pasaban hacia Australia. Ahí es pero para poder hacer... Nico, ahí es donde te quería preguntar el tema de... ¿Hubo vínculo entre Pablo Escobar con el narcotráfico argentino, con lo que es el narcotráfico acá en Argentina? Porque acá nosotros acá en Argentina tenemos los narcotraficantes Dumbo, por ejemplo, ¿no? Que creo que al lado de Pablo Escobar sería un soldadito, ponele. ¿Verdadero vínculo Pablo Escobar con narcotráfico en Argentina existió?
Mira, yo te podría decir que Pablo tenía trabajadores y vínculos con los más grandes narcotraficantes, no solo de Argentina, sino del mundo. Específicamente de Argentina, de poderte decir que con cierto grupo, ciertas personas, desconozco los nombres, no tengo conocimiento de ello, pero lo que sí te digo es que es imposible que haya narcotráfico si no hay colaboración de la misma gente de los más altos cargos. ¿Y sabes que es imposible salir? No, la corrupción es transversal y lo sabemos, Nicolás. Lo sabemos y bien claro. Y cuando tocas un interés, yo pensaba de una forma y viéndote en tu canal de YouTube, noté algo que es cierto. Claro, a mí cuando me dicen, el whisky también estaba prohibido. Pero cuando Estados Unidos entendió que poniendo una etiqueta y un impuesto era un gran negocio, dejó de ser ilegal. Lo mismo está pasando hoy con la marihuana y después por ahí pase con la cocaína. Y entonces ahí es donde nos vamos a preguntar, ¿por qué mataron a Pablo Escobar Gaviria entonces? Porque en algún momento va a ser lícito. Fuera de eso, una de las preguntas que antes que me olvide y no me quiero quedar con eso, yo quiero que cuando puedas me cuentes quién fue Miguel María, dónde conocen a Miguel María, el famoso M&M. Sí. Ok, para arrancar con M&M, que es una historia impresionante. M&M era un personaje que trabajaba para la ETA, que lo conocen en una cárcel los hermanos Orejuela, lo traen a Colombia y es quien se encarga de armar la primera bomba que estalló en este país. Estalla el 13 de enero de 1988 contra la casa de Pablo Escobar, la casa icónica, el edificio Mónaco. Ese es el inicio de la guerra con bombas en Colombia. Viene directamente desde España. Y ya refiriéndonos al otro tema que estás diciéndome sobre poder o la legalización, hablamos de lo del whisky, de los alcoholes, viene la marihuana. La marihuana ya la cultivan en Estados Unidos, ya es legal, ya no la llaman marihuana, ya la llaman cannabis medicinal. Claro. Ya en Colombia también está empezando a incursionar ese multimillonario negocio. Y yo veo, cuando dices tú que la cocaína dentro de poco va a ser legal, podrá ser legal, pero lo que no van a ser capaces los americanos es de poderla cultivar, porque se necesitan ciertas temperaturas, claro, la geografía. Y las extensiones de tierra para poderla cultivar es totalmente diferente a lo que se vive o lo que se puede tener en los Estados Unidos. E incluso Colombia se está llenando por todas partes de coca porque no le dan la posibilidad a los diferentes campesinos de que cultiven otro producto, pero cultivarlo sí pueden hacerlo. El problema es que no hay carreteras, no hay infraestructura vial, entonces no tienen cómo sacar sus productos. Y a la final, cuando terminan el cultivo, salen pagando más dinero por la cantidad de productos químicos que les tienen que echar y salen perdiendo plata. Entonces, por eso se voltean hacia el lado de la hoja de coca, porque es un negocio que es más lucrativo para ellos. Pero como siempre he dicho, y lo reiteraré siempre, no es atacar a los narcotraficantes como Pablo Escobar Gaviria. Esa no es la solución. La solución es muy sencilla, es simple y llanamente educación. Es educar al pueblo para que no consuma drogas. Iniciar desde el principio, desde los niños, y colocar unas medidas extremas dentro de las instituciones. Porque cuando los niños están en los colegios, ahí es donde aprovechan los otros amigos, los más grandes, para ganarse en unos pesos o unos dólares, llevar la droga a los colegios, y ahí es donde les enseñan. Pero si atacamos desde el principio, desde el colegio, y les enseñamos a los niños, yo estoy seguro que esto cambiaría. Nicolás. Y siempre he dicho, si yo me juego la vida llevando 1 kilo de cocaína hasta China, sabiendo que me pueden dar pena de muerte, es porque pagan tan bien por esa droga que tiro el caricellazo de perder mi vida o ganarme unos centavos llevando esa droga hacia China. Nicolás, según la revista Forbes, Pablo llegó a ser uno de los hombres más, de los más millonarios del mundo. Digo, en ese sentido hizo mucha plata.
¿Le quedó parte de esa fortuna a la familia? ¿La familia vive de esa fortuna que hizo Pablo? Sí, lógicamente, y no solamente de la fortuna que hizo Pablo, sino de la misma fortuna que hicieron ellos, de la cantidad de millones de dólares que tienen en obras de arte guardado y la cantidad de carros y de joyas y lingotes de oro, que era normal traer entre 25 y 30 lingotes de oro cada vez que veníamos nosotros de Suiza hacia Colombia, desconociendo realmente qué era lo que se hacía, que era un lavado de activos en esa época. Pero todo eso, incluyendo diamantes, rubíes y esmeraldas, ¡Epa! que habían por millares, le quedaron también a la familia de Pablo Escobar. Salir hoy a decir que no tienen dinero es tan ridículo como decir que no existe el día y la noche. Perdón, Nahuel, sí. Eso acá en la Argentina se lo conoce como dinero manchado con sangre. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo también digo que sí, porque la gran mayoría de ese dinero y de esas joyas y esas obras de arte que tienen los marroquíes fue robado a los contrincantes, por decir algo, cuando había una guerra y se mataba al líder que era quien estaba guerreando, sí. Todo lo que tenía o la gran mayoría de cosas se les quitaban y eso se llamaba botín de guerra. Y eso era lo que le llegaba al hijo, lo que le llegaba a la mujer y lo que nos quedó a todos nosotros. Nicolás, por mi parte, dos cositas más nada más. Una, ¿la plata se pesaba o se contaba? Se pesaba 1 gramo por billete. 1 gramo por billete. Yo tengo entendido de que Pablo no quería menos de billete, de $50 y $100 y el resto no dejaba que circule. Exactamente. Él tomaba todo lo que era billetes de $50 y $100. No le interesaban de ahí para abajo. E incluso tengo la colección de Pablo de los billetes de $500 y de $1000. Que después conmigo. Eso lo vamos a ver. Y para cerrar, por lo menos yo, ¿estás cerca de la moto? Porque acá en Argentina nosotros tenemos un flagelo que se llaman motochorros. Es decir, ladrones que en moto roban a las mujeres o a vos si estás con el celular. ¿Pablo empezó de motochorro y terminó siendo el narco más grande del mundo? Sí, es así. Es afirmativo. Ahí está la moto. A ver la moto. Ahí se podés acercar un poquito más. Ahí la vemos. Es Sí. mitad, puede ser que sea mitad roja y mitad negra la moto. ¿Y por qué? De News. Una lambreta. O de Colón. Ahí está la moto, mitad roja y mitad negra. Y es así porque cuando salían corriendo en la moto, pues la policía empezaba a preguntarles a los del lado izquierdo que qué color era, ellos decían que negro y los del lado derecho decían que era rojo, pero no era solamente una moto, tenían varias motos. E incluso las llantas en la parte trasera de estas motos eran totalmente volteadas porque lo normal era que se llevaban la pequeña caja fuerte con el dinero interno. Así empezó Pablo y es verdad que las motos eran de doble color. Bueno, claro, era una estrategia para despistar. Eso quizás algunos ya estén tomando alguna idea, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo último que queríamos consultarles es vínculos con el mundo político de Escobar aquí en la Argentina y en qué año fueron. No te puedo decir absolutamente nada de eso porque no tendría, o sea, dejaría de ser lo que siempre quiso Pablo que fuéramos, que las personas que fueron leales con la familia jamás se hablaría de ellos. Claro. La avioneta que tenés atrás era la que estaba en la hacienda Nápoles, ¿no? Fue la verdadera avioneta de Pablo Escobar. Exactamente, la avioneta, lo que es el tabaco es el original, lo que son las alas y las llantas no son originales. Lo único que puede rescatar original de la avioneta es el tabaco. Claro. Nicolás, bueno, antes de ir cerrando, yo, porque yo miré toda la serie de Pablo Escobar y había una frase que él utilizaba mucho y que era: el que peca y reza empata, decía, la utilizaba mucho en la serie. ¿Es verdad, es cierto, la utilizaba en la vida también? Plata o plomo. Plata o plomo. Ahí está. Okay, no, es más o menos por ahí. Bueno, ahí está. Perfecto. Muy bien, Nicolás Escobar, sobrino de Pablo Escobar Gaviria, desde Colombia vía Zoom. Agradecemos muchísimo su predisposición y vamos a ver si en los próximos días el hijo de Pablo Escobar, viviendo aquí
aquí en la Argentina con su familia, refuta o le contesta algo de lo que usted ha dicho digamos, para con él, ¿no? Con todo gusto estoy dispuesto a que pongan 2 polígrafos, uno al lado de cada uno, y sentarnos a ver quién dice la verdad. Yo sé que saldría mal librado, el pobre muchacho terminaría en la cárcel pagando una buena cantidad de años. Bueno, muy bien. Igual nada, eso sí. creo que da para otra entrevista más. Me quedé con muchísimas preguntas, Nicolás, colega, te agradezco, sé que sos periodista también, así que esto que no quede acá. Hagamos otra porque quedaron muchísimas preguntas. Muchas. Gracias, Nicolás Escobar. No otra, las que quieran, con todo el cariño del mundo, siempre estaré presto a todos los periodistas para que cuando tengan alguna inquietud encuentren a alguien de la familia que les pueda entregar una respuesta veraz. Gracias por esta nota exclusiva con Crónica HD.